Giren conmigo a Filipenses capítulo 2. Estaremos viendo los versículos del 5 al 11. Así que déjame leer eso primero. Tengan esta actitud en ustedes, que también estuvo en Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y siendo hecho a la semejanza de los hombres, y hallándose en la apariencia como un hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz. Por esta razón, Dios también lo exaltó en gran manera y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ok, Padre Dios, esta porción de la Escritura destaca la obra personal de tu Hijo. Deseamos entenderla claramente. Oro para que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos lleve a un sentido de nuestro límite. Y Señor, que nos muestres las glorias que se encuentran en su vida, en su muerte, su resurrección y en su gloriosa ascensión, su exaltación y en su maravillosa obra redentora. Nuestro deseo es conocer más a Cristo y en su eterno reinado glorioso, majestuoso y lleno de esplendor y lleno de luz. Así que oramos eso ahora en su nombre. Amén. No suelo tener muchas experiencias realmente muy catárticas. No me considero alguien que tiende a profundizar en las cosas o algo así, pero hubo algo que me sucedió recientemente. No, quiero decir que este tipo se abrió y Dios me habló audiblemente. No voy a compartir eso, chicos, así que no se asusten. Estuve sentado en mi escritorio mientras estudiaba esta porción de la Escritura y oraba. Y para ser honesto, no sé si ustedes se relacionan con esto, pero me quedé dormido mientras oraba. ¿Alguna vez les ha pasado? Soy el único. Está bien, gracias. Pero como suelo hacer, tengo mis AirPods puestos y estoy escuchando música de adoración. Y estoy haciendo estas cosas al mismo tiempo. Estoy en la palabra, estoy exponiendo las escrituras, estoy exegetando estos pasajes, desglosándolos y luego orando y escuchando música al mismo tiempo. Todas estas cosas suceden al unísono y luego simplemente me quedé dormido. Luego me desperté sobresaltado porque el siguiente himno comenzó y creo que en el crescendo de este himno se volvió realmente fuerte. Este himno, ustedes conocen este himno, es todo el poder en el nombre de Jesús, ¿verdad? Recuerden ese viejo himno, qué hermoso himno. Y justo en este crescendo me despierta, ¿verdad? Y me despierta en esta parte que dice, oh, que con todas las cosas escasas a sus pies podamos caer, nos uniremos a la canción eterna y lo coronaremos Señor de todos, y lo coronaremos Señor de todos. Y me desperté y pensé, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Estoy en el cielo, ¿no? Todavía estoy en la oficina, así que estaba un poco decepcionado. En ese momento miré hacia arriba, en mi oficina, y en mi oficina actual tengo estos dos marcos que me regalaron. Estaban justo encima de mi escritorio. Lo siento y miro hacia arriba, y estas cosas que me regalaron eran la Declaración de Independencia de este lado y luego la Constitución de este lado. Y miré esas, la Constitución, y pensé en Filipinas también. Obviamente también estoy en Filipinas y pensé en Filipinas también. Y pensé de nuevo en nuestra gran vocación como ciudadanos del cielo. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Como ciudadanos del cielo pensé, ¿saben qué? Quiero escribir algo sobre lo que hemos aprendido acerca de cómo operar en humildad como creyentes. Y era una especie de declaración. Y empecé a pensar, voy a leérselo.
lo que escribí, pero casi quiero seguir añadiendo a esto como si fuera nuestra propia declaración como creyentes. Esto es lo que escribí. Y esto va a sonar mucho como la Constitución, ¿verdad? Así que dice, nosotros, el pueblo de Dios, con el fin de formar en nosotros una unión más perfecta y madura en Cristo, hemos entendido que en realidad hemos establecido y que tú has establecido en nosotros una abundancia de amor. Has formado una comunión inigualable en el Espíritu. Dentro de esa comunión encontramos verdadero afecto y compasión no merecida e incondicional. Y esto es lo que escribí, y escribí estas respuestas con nosotros. Así respondemos en unidad y amor, mente y espíritu, con la intención de un solo propósito. Así respondemos a no hacer nada con la mentalidad de ambición egoísta o autopreservación. Así respondemos, a ser humildes de mente, para que nuestras manos respondan de la misma manera. Hemos estado en esta porción de las Escrituras durante unas semanas y creo que la humildad que se encuentra justo al final del capítulo 1, literalmente toda la primera mitad del capítulo 2 y luego esta porción media de él. Esta es literalmente la mayor y más hermosa vocación en la vida. ¿Entienden esto como creyentes? Qué privilegio es vivir para Él, ¿verdad? ¿Ves el privilegio que es vivir para Él? Mientras escribía eso es todo en lo que podía pensar. Podía pensar que he sido colocado en esta familia de Dios. He sido llamado fuera de este mundo que es miserable, que deseaba matarme en cada giro. Así, esta porción de Escrituras. Este es el capítulo 2, como una obra maestra de la cristología. En este pasaje en particular, llega a este punto y dice que aquí es donde vamos a encontrar el mayor ejemplo, la mayor razón, propósito, descripción, atributo y todo lo que se pueda decir sobre esto, que vas a encontrar sobre lo que es la verdadera humildad. Así que este pasaje, te lo diré ahora mismo, de los versículos 5 a 11, va a ser denso en teología. Quiero que entiendas esto porque muchos han malinterpretado esta porción de las Escrituras y lo han retorcido para significar algo que no es, pero es lo más hermoso que puedes decir sobre Cristo. Y entenderlo es lo más hermoso, que entiendas a Jesús, tu Salvador. No solo teóricamente, sino que entiendas quién es Él. Así que tengo 4 encabezados con un quinto encabezado para cerrar, pero... Y eso significa que, porque no cuando digo, y cuando digo que estoy cerrando, no cierres tu Biblia. Hay más. Así que estos son los 5 encabezados. Cristo, Cristo, preencarnación, versículos 6 y 7. Cristo, encarnación, versículo 7. 8. Cristo, muerte sacrificial, versículo 8, segunda mitad. Exaltación de Cristo, versículo 9. Y el cierre, el nombre de Cristo. Y esos son solo los versículos 9, la segunda mitad hasta el 11. Así que vamos a avanzar rápidamente, porque hay muchos encabezados y hay mucho pensamiento teológico profundo que tenemos que revisar. Pero les prometo esto, que yo he deseado no hacer esto pesado y llevarlo a un nivel bajo, para que todos podamos entender, porque no hay alegría y no hay gloria en tratar de hacer esto tan complicado que nadie entienda. En esta época vivimos en una sociedad que espera respuestas a la vida, de manera ordenada y con una especie de cosas que hacer y no hacer. Quieren charlas TED y no quieren sermones cortos. Quieren que estas cosas les rasquen la oreja para apaciguarlos en el momento.
Dicen cosas como, ¿ven este clickbait? Dice, haz este pequeño truco para cambiar tu vida. 10 pasos fáciles para bla bla bla. Quieren el camino fácil, pero sin humildad, sin involucrarse en ningún tipo de autonegación. Esto no es así. Con la vida en Cristo, este caminar con Dios es un camino pavimentado, literalmente pavimentado por el Hijo de Dios, y estamos llamados a caminarlo. A medida que lo caminamos humildemente, no hay trucos, ni artimañas, ni atajos. Entonces, ¿qué quiere Pablo que sepamos sobre Cristo? Este pasaje entero sobre Cristo. ¿Qué quiere que sepamos sobre Cristo? Mira el versículo 6. De hecho, mira el versículo 6. Dice, quien aunque existía en la forma de Dios. Lo primero que quiere que entiendas sobre Jesús es esto. Jesucristo desde la eternidad pasada ha sido Dios. Esto suena obvio, ¿verdad? Ahora quiero que entiendas algo. Sé que suena obvio para algunos de ustedes aquí, pero esta es una verdad fundamental. Jesús fue completamente divino desde antes de que comenzara el tiempo. Él ha existido y posee todos los atributos divinos que pertenecen a la Trinidad. ¿Entiendes esto? Esto en realidad va a la raíz de lo que estábamos hablando cuando tomamos ese cuestionario de Ligonier, y creo que algunas personas respondieron incorrectamente. La pregunta era, ¿fue Jesucristo un ser creado? Y lógicamente, sí, no. ¿Entiendes esto? Y especialmente si no entiendes este pasaje, dirías que sí. La respuesta es no. Jesús siempre ha existido. Jesucristo, el Hijo de Dios, es coigual y coeterno. Con Dios el Padre, veamos algunos pasajes que nos probarían esto. Vayan a Juan capítulo 1. Juan 1, comenzando en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la oscuridad. La oscuridad no la comprendió, y luego continúa diciendo que el Verbo se hizo carne, encarnación. Pero esta palabra, si miras solo 4 versículos, tenemos teología en 4 versículos que podríamos estudiar durante 6 meses. Y básicamente te está diciendo esta una gran verdad. Jesucristo siempre ha existido en la deidad. Él no es creado. Cada culto herético ataca esta verdad. ¿Entiendes esto? Si nombras cualquier culto, atacan esta verdad. Niegan la verdad de que Cristo era claramente divino y que Él era preencarnado. Él incluso lo dice en el versículo, mira, vuelve a Filipenses 2. El versículo, y en la segunda parte del versículo 2, dice que en el versículo 6, lo siento, dice que no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse. Mira, así que leemos esto, y en nuestro inglés, que es tan limitado, quiero que entiendas algo. Cuando lees esta porción de las Escrituras, es limitada porque tu comprensión de lo que los escritores originales intentaban transmitir a la gente. Mira, las personas que leyeron esto, que fueron entregadas a esto, la iglesia de Filipos que recibió esta carta de Pablo, no tenían malentendidos sobre lo que Pablo estaba diciendo. Nosotros sí,
Tenemos problemas con eso. Tenemos espacio y tiempo. Tenemos 2000 años y múltiples malentendidos, y luego la brecha de esta. Sociedad que es una muleta para nosotros. Pero si vuelves al idioma, lo que realmente dice es que no consideró. Esto es hermoso. Quiero que entiendas algo. Esto es hermoso. Cuando dice que no consideró, esto es lo que quiso decir. No se aferró ni se aferró a la divinidad. No se aferró ni se aferró a la divinidad. ¿Por qué es esto importante? Porque Jesús tuvo que venir aquí. Así que, dentro de sí mismo, deliberadamente, en su propio corazón y su propia mente, bajo la dirección del Padre y sometiéndose al Padre, él diría: no sostendré esto con un puño cerrado. Él no consideró. No, dice que no lo vería de esa manera. ¿Por qué? Porque necesitaba venir aquí. Fue propósito en la Trinidad que Él viniera aquí, así que no podía aferrarse a la divinidad. Y luego tu pensamiento comienza a pensar: confía en mí, vamos a ir allí ahora mismo. Los malentendidos aún están ahí. Esto es solo la preencarnación. Todavía estamos en el pasado de la Trinidad. Y estamos especulando en cierto sentido, no realmente, porque vemos la mente de Dios y lo que está sucediendo en la mente de Cristo antes de que Él decida, antes de que ellos decidan venir y enviarlo. Así que el segundo encabezado es la encarnación de Cristo. Mira el versículo 7. Pero se vació a sí mismo, tomando la forma de un siervo. Escucha, ¿vemos un juego de palabras aquí? Mira el versículo 6. Dice que existía en la forma de Dios. Y luego el versículo 7, tomando la forma de un siervo. Hay esta palabra llamada esmorfe, como que ves morfina, o morfar de una cosa a otra. No significa eso, míralo. En griego, en realidad significa que él era la silueta exacta de Dios mismo. La representación exacta de Dios, Jesucristo, yo y el Padre, somos uno, no son dos. La encarnación es profunda. Regresando de nuevo, él no se aferró, sino que lo sostuvo ligeramente. No se aferró ni consideró la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse. Lo sostuvo ligeramente. ¿A qué? Y lo dice aquí en el versículo 7, pero se vació a sí mismo. Aquí está el malentendido. Te daré la respuesta correcta primero, porque sería un perjuicio si te doy la respuesta incorrecta, ¿verdad? Podría pasar horas hablando sobre lo que enseñan las iglesias heréticas y no te haría ningún bien. No necesitas un falso. Esto es lo que significa. Él dejó de lado sus propias prerrogativas, Jesucristo dejó de lado sus propias prerrogativas y luego las sostuvo ligeramente. Y eligió obedecer la voluntad del Padre. Déjame decirte lo que esto no significa. Jesús no se vació de su deidad eterna, tampoco intercambió su deidad y su humanidad. Dos visiones erróneas. No abandonó la deidad, no vino aquí y de repente dejó de ser Dios, y no vino aquí y luego se convirtió completamente en un hombre. Más bien, dejó de lado sus privilegios como Dios para asumir las limitaciones de la humanidad. Piensa que aprendemos aquí sobre Cristo. Este plan, ideado antes del tiempo y la eternidad, que el Hijo decidiría entrar al mundo antes de que el mundo existiera, Él entraría en su propia creación para convertirse en hombre, para la salvación de los hombres.
Pensemos en ello un poco más a fondo. La encarnación, la propia autohumillación de Cristo, su propia descenso a la debilidad de la humanidad, la fragilidad que es la humanidad. Sin embargo, no retrocedió, ni dudó, ni rechazó de ninguna manera la tarea. Él existía en la forma de Dios. Traducción literal, Él estaba en forma de Dios. En el versículo 7, tomando la forma de un esclavo, asumió la naturaleza de un hombre para someterse al Padre. Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nada menos es cierto. Nadie ha condescendido jamás. Escucha, nadie ha condescendido más bajo que Cristo. Ninguno de ustedes, si estuvieran en esa posición, habría decidido dejar su trono en el cielo como Dios para venir aquí. Ninguno de ustedes lo habría hecho. Así que les diré esto, sé que yo no lo habría hecho, pero Cristo lo hizo. Entonces, ¿por qué es importante esta verdad teológica para la humildad? Porque este es el punto principal, ¿verdad? Vamos directo a ello. Él dice en el versículo 5, dice, tengan esta actitud en ustedes, ¿verdad? Como estaba en Cristo también, hablando de humildad todo el tiempo. Escuchen, por eso es cierto, si Jesús, la tercera persona de la Trinidad, está más que dispuesto, escuchen, si está más que dispuesto a dejar de lado sus prerrogativas, sus beneficios como Dios, ¿quiénes somos nosotros como su pueblo redimido para aferrarnos a pensamientos de ego? Él no hizo eso. Él no hizo eso por mí, Él no hizo eso por ti. Pero Él no vino solo para estar entre nosotros. Quiero leer un versículo aquí. Veamos. Vayan a 2 Corintios. Creo que esto es importante, destacar antes de pasar al siguiente encabezado. Miren, 2 Corintios 8. Versículo 9. Porque ustedes conocen la gracia del Señor Jesús, que aunque era rico, esa es la subestimación de la eternidad. ¿Te das cuenta de esto? Aunque era muy rico, por amor a ustedes, muy queridos y amados, Él les está hablando. Por tu causa, Él se hizo pobre para que tú, a través de su pobreza, pudieras volverte rico. ¿Qué intercambio? No tenía necesidad de venir aquí, pero lo hizo. Vino como el ser más único que ha existido en este planeta, sosteniendo dos naturalezas, la naturaleza Dios y la naturaleza del hombre, mi tercer encabezado, el sacrificio de Cristo o la muerte sacrificial. Desde aquí hablamos sobre la forma de un siervo, siendo hecho a la semejanza de los hombres. Así que vino. Tenía dos cosas únicas en juego. Era un hombre, por supuesto, pero vino no para cumplir sus propios propósitos. Esa palabra siervo significa doulos, significa esclavo. En el versículo 8 dice, siendo hallado en la apariencia de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz. Él entra en la humanidad, vive una vida perfecta que nadie. Podría retroceder y decir, acusarlo de algún mal.
Entonces, en esta sabiduría infinita que ocurrió antes de que comenzara el tiempo, Él desciende, obedece y entrega su vida. Incluso eso, hay incluso aquí si pudiera profundizar en algunas otras cosas teológicas. Cristo vino, entregó su vida y luego pensamos para nosotros mismos. Tu mente puede estar girando. Así que vas a Mateo 26 y ves a Cristo diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego el grito desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿fue Cristo obediente al llamado? Sí, lo fue. Porque nuevamente volvemos a esta verdad que se encuentra aquí, la belleza de la encarnación, esta unión hipostática, lo que significa que Cristo era completamente divino y completamente humano. Y dado que era humano, entiende tu debilidad y la mía, entiende mi lucha, entiende la tuya. Así que cuando está en el jardín, está orando que esta copa, si esta copa pudiera pasar, si hay alguna otra manera, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La belleza de estas dos cosas sucediendo en unísono. El hombre más único creado, escucha, el hombre más único que jamás existió en el mundo. Déjame resaltar esto para ti. Mira el capítulo 4 de Hebreos. Hebreos 4. Mira el versículo 15. El versículo, comencemos en el versículo 14. Él dice esto, por lo tanto, dado que tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Él es como tú, pero no es como tú. Aquí como un hombre, pero sin la capacidad de pecar, no pecó ni una sola vez. Este Jesús que entiende tu debilidad, sin embargo, logró en su cuerpo humano lo que nunca podrías hacer por ti mismo en 1.000.000 de vidas, para redimir la carne pecaminosa. Esta verdad teológica no es teórica. Esta verdad teológica no es teórica. ¿Entiendes esto? Porque si no entiendes esto, no conoces a Cristo. En Cristo vemos su divinidad, su humanidad, y vemos lo que llamamos su obediencia pasiva y su obediencia activa. Hemos visto esto en Mateo 26, como cité, creo que es el versículo 39, que Él ora al Padre, que pase esto de mí. También vemos, miren el capítulo 10 de Juan. Sí, Juan. El versículo 18 del 10. Mira esta profunda cosa que dice Cristo. Nadie me la ha quitado. Su vida es lo que está diciendo, pero yo la entrego por mi propia iniciativa. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Escuchen.
Ellos siempre harían este acto de crucificarlo, pero siempre fue Cristo quien se entregó. Esa es la divinidad. ¿Lo ves? Ahora, mira Hebreos, capítulo 5, Hebreos. Sí, Hebreos 5, versículo 8. Aunque era hijo, aprendió obediencia de las cosas que sufrió. Humanidad. Juan 10, su divinidad. Hebreos 5, su humanidad. Y entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Ve a Romanos 5, versículo. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, que es Adán, caímos en el pecado, muchos fueron hechos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, que es Jesús, muchos serán hechos justos. Este sacrificio en la mente de Dios fue definitivo, ¿entiendes? No podía, no fallaría. Cristo no vino a la tierra para la salvación teórica de las personas. Él vino a redimir a su pueblo. Ahora, ¿sé quiénes son esas personas? No lo sé. Él sí. Definitivamente lo sabe. Déjame ir una vez más a Hebreos. Tal vez debería quedarme en Hebreos. Hebreos 12. Leí, creo, la semana pasada en Hebreos 12, versículo 2. Fijando nuestra mirada en Jesús, dice, el autor y consumador de nuestra fe. Número 1, ahí está su divinidad. Número 2, quien por el gozo que le fue propuesto sufrió la cruz. Humanidad. Y la última parte, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Divinidad, divinidad, humanidad, divinidad, humanidad, no separadas en la persona de Cristo. Mi cuarto encabezado, la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo es casi como un subpunto que es, en realidad, como la gloria restaurada. Versículo 9. Por esta razón también, Dios lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Cristo. Y su cruz fueron la disensión más oscura y profunda que alguien haya experimentado. Soportó un dolor increíblemente inimaginable, rechazado por su propia gente, sufriendo el silencio de su propio Padre. Soportando la pena de pecados que injustamente no le pertenecían. Estuvo sumergido, atraído hacia el horror de ser abandonado. Pero tan profunda como fue esa disensión, él ascendió aún más alto. El Padre lo exaltó a su lugar legítimo. Mateo 2:8, ¿recuerdas esto después de que da la gran comisión? Él dice, Jesucristo, esta declaración que prueba de manera enfática quién era. Él dice, toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada. No algunas, todas. Y si estamos confundidos al respecto, vayamos a Hechos 2. Hechos capítulo 2. Y me encanta esto porque es Pedro predicando y llega a este punto que realmente amo sobre Cristo y lo que le sucedió y su exaltación. Pero mira el capítulo 2, versículo 24. Pero Dios lo levantó de nuevo, poniendo fin a la agonía de la muerte, ya que era imposible que él fuera retenido en su poder.
la muerte. No pudo retenerlo. Nadie negaría su exaltación. Jesús se humilló con el propósito de exaltar al Padre, y luego, a su vez, el Padre lo exaltó a él. Jesús era un hombre, pero no era un mero hombre. Y ahora Él reina a la derecha del Padre. Pero la pregunta está aquí. Dije que nada de esto era teórico. Les planteo una pregunta. ¿Él reina y gobierna en ti? ¿Es exaltado por su nombre en tu corazón? ¿Qué nombre es este? Incluso, me lo pregunté solo al pensar en todo esto. ¿Qué nombre es este que le ha dado? ¿Y por qué es esto importante? Es importante por estas preguntas que acabo de hacer, pero el nombre es Jesús. Pero el título mayor y el nombre mayor que se le ha dado a Cristo, Señor, Él es Señor. Si la gente lo reconoce o no, no importa, Él es Señor. Pero de nuevo se plantea la pregunta, ¿pero es Cristo el Señor de tu vida? Porque nada más importa. Podemos mirar esto y decir, bueno, la iglesia de Filipos, o la gente en la iglesia de Filipos, o la gente a nuestro alrededor, y bueno, no importa. La pregunta es, ¿dónde te encuentras? ¿Es Él el Señor de tu vida? Y mi último punto es este, es simple, es Cristo en exaltación. Pero estos últimos dos versículos, en el versículo 10 y 11, los voy a leer. Antes de profundizar en ello, para que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios, el Padre. Estos versículos tienen una implicación escatológica. Escucha, escatológica solo significa el estudio de los tiempos finales. Sostiene una visión de los tiempos finales de lo que eventualmente sucederá aquí en la tierra. Y no solo aquí en la tierra, porque Él no dijo eso, ¿verdad? Pablo cita Isaías 45:23, profetizando de Cristo, y en esto toda rodilla se doblará, y Él dice que lo divide. Mira lo que dice, para que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Número 1. Aquellos que están actualmente en el cielo se doblarán ante Él. Aquellos que están en la tierra se doblarán. Aquellos que están en el infierno se doblarán. Nadie en ese día escatológico de los tiempos finales, podrá estar de pie ante el Cristo exaltado. Nadie, ni una sola persona. En el cielo, sin duda, se doblarán voluntariamente porque lo adoran. En la tierra, algunos se doblarán voluntariamente y otros se doblarán involuntariamente. En el infierno, cada una de esas personas será obligada a doblarse ante el Rey Jesús. Ahora, ¿qué dice entonces? Para la gloria de Dios el Padre. Esta categoría terrenal intermedia, ya que estás aquí y estás vivo, se aplica a ti. Cristo murió. Escucha, si no has oído nada de lo que he dicho, escucha esto. Cristo murió para salvar a los pecadores. Pero los pecadores que están realmente dispuestos a abandonar su pecado
se comprometen verdaderamente a Cristo. ¿Te has rendido a Cristo? ¿Ha transformado su señorío tu vida pecaminosa? No esperes hasta que te obliguen a someterte. No esperes hasta que te obliguen a someterte en el infierno. Sométete y rinde tu vida esta noche a Él. Él está completamente dispuesto y es absolutamente capaz de perdonar todos los pecados cometidos por las personas y además tiene el poder de otorgar la vida eterna, que es una existencia sin fin, llena de paz y felicidad, a aquellos individuos que ya han rendido su vida, su corazón y su alma a Cristo, el Salvador, y que ahora pertenecen al Señor, viviendo bajo su guía y protección divina. Te sugiero estas preguntas de aplicación. A la luz de Cristo y su vaciamiento, ¿qué debes soltar o de qué debes vaciarte que obstaculiza la humildad? Considera también en tu vida diaria y espiritual. Número 2. ¿Te ves a ti mismo como un siervo? 3. ¿Te verían los demás como un siervo? Por último, ¿de qué maneras ves una falta de humildad al contemplar la vida de Cristo? Confiesa a Él de nuevo y pide que te empodere para vivir una vida de humildad y amor para la gloria de Dios el Padre. Creamos, Padre, sabemos que dentro de tus propósitos, encontrados en tu palabra, que al mirar la vida de Cristo y al ver su vida sin pecado, querido y santo Padre y perfecto, su muerte sacrificial, su resurrección de entre los muertos y su gloriosa exaltación, oro ahora para que concedas arrepentimiento a aquellos que no te conocen aquí y que pongan su confianza en tu Hijo, no en sí mismos, que abandonen el pecado, que abandonen este mundo que los lleva a la autocomplacencia y la depresión. Señor, el enemigo ha venido a buscar, matar y destruir, así que oro ahora para que los rescates de este mundo y de sí mismos. Sabemos que puedes hacerlo. Y para el resto de nosotros aquí, Señor, llévanos a una mayor humildad, para que podamos traerte más gloria con nuestras vidas entregadas a ti. No hay mejor vida. Nos has dado vida y vida en abundancia. Te agradecemos por ello en el nombre de Cristo. Amén.